Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pequeño evangelio que acabo de leer, tomado de Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15, nos deja claramente allí Jesucristo que Él todavía tiene muchas cosas que decirnos, que no lo ha dicho todo. O sea que cuando leemos la Biblia, cuando abrimos la Biblia y la leemos, nos conseguimos con muchas cosas que dijo Jesús, pero también basado en su palabra, y nosotros también basándonos en su palabra, sabemos que Él nos sigue comunicando cosas día a día, gracias y por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que recoge de Jesús lo que Jesús nos manda a decir, a entender y a comprender por medio de Él. Porque no todo está dicho y todavía nos falta mucho por comprender. Esta es la función del Espíritu Santo, hacernos comprender la palabra de Dios. Es fácil abrir la Biblia, aunque a algunos se nos hace muy difícil. Pero más difícil es leer y comprender. Y hay gente que dice: yo abrí la Biblia y como no comprendí nada, la cerré para siempre. Y es muy importante comenzar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento. Se hace más comprensible. Y siempre digo, y se ha dicho a lo largo de tantos siglos, tantos teólogos especialistas en Biblia, espiritualidad bíblica, que hay que invocar al Espíritu Santo para comprenderla. Ahí está, en este evangelio que acabo de leer, dice Jesucristo: aún tengo muchas cosas que decirle, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sí. Y recuerdo ese libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles. En el Nuevo Testamento, al pasar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí viene después los Hechos de los Apóstoles. Ese libro de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda por allá en el capítulo 17 y capítulo 18, comenzando el capítulo 18, y a mitad del capítulo 17 de este libro de los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda que Pablo fue a predicarle a la gente y que la gente no comprendía hasta que Pablo empezó a hablarles según su filosofía de vida. Y entonces Pablo se valió de aquel aviso que decía: al Dios desconocido. ¿Cuántos dioses con esta mentalidad griega, helenista? Muchísimo. Cada dios tenía su templo,
Y por eso Pablo dice allí, vengo a hablarles de ese Dios desconocido. Hoy tal vez nosotros nos dirigimos a Dios y estamos pensando en un Dios desconocido también. Solamente un Dios que nos enseñaron cuando estábamos pequeños, un Dios que es mago y un Dios que está pendiente siempre allí de que nosotros no nos podamos caer. Ese Dios mago al cual yo le digo, Señor, que se me quite esto, Señor, que me cure de esto otro. Señor, no quiero sentir esto, y que baja Dios allí y con la varita mágica y me cura. Ese no es nuestro Dios. Ese realmente es un Dios desconocido. Pero nuestro Dios es aquel que se ha hecho carne, que se ha hecho hombre en la persona de Jesús y nos ha trazado un camino nada fácil para la vida del cristiano. Y así como ha dicho, no es nada fácil, pues también ha dicho, me voy y les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo que lo tiene todo. Desde la fuerza que necesitamos para seguir adelante hasta la sabiduría que necesitamos para comprender la palabra de Dios. Continúa San Pablo en esa lectura de ese capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles diciendo que en Dios todos nos movemos, todos vivimos y todos somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y no podemos hacerle a Dios una imagen, porque Dios no tiene imagen. Dios no tiene figura. Dios es ser. Dios es todo. Conocemos de la humanidad de Dios en la persona de Jesús. Eso sí. Y Jesucristo decía, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Y quien me acoge a mí, me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y lo que yo les digo no es mío, sino que es de mi Padre, eso sí. Pero acá en este contexto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Pablo está hablando de un Dios que no tiene una figura física y por lo tanto no puede habitar en un templo, porque Dios habita en todo el universo. Dios es mucho más grande que 4 paredes. Dios habita en el universo, Dios habita en nuestro corazón, y Dios habita en cada uno de nuestros hermanos. No nos podemos hacer una imagen de Él solamente y tener una mentalidad cuadrada. Este es Dios y punto. No, Dios es ser, lo es todo. Como dice también en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Cristo es todo en todos. Esto es muy importante. Pero Pablo, en esa lectura de los Hechos de los Apóstoles, empezó a hablar de la resurrección y ya esto no le gustó allí a sus oyentes. Y se pararon y dijeron, bueno, lo de nosotros es pura intelectualidad, es pura filosofía. Eso de resurrección de los muertos hablaremos en otro momento. Nosotros somos no solamente intelectualidad, nosotros también somos espiritualidad. Y nosotros sí creemos en la vida después de la muerte porque Cristo murió y resucitó. Nosotros sí creemos que nuestros familiares, nuestros seres queridos están en la casa de Dios, forman parte de su reino, porque Jesús dice, me voy a prepararles esa habitación que tienen allá arriba en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y por lo tanto yo voy a acondicionarla. Hermanos, que podamos comprender sus palabras a la luz del Consolador, a la luz del Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, y que podamos nosotros creer y confiar que lo que tomamos de Jesús también lo tomamos de Dios, y que lo que nos comunica Jesús nos lo comunica Dios, y por eso permanecemos en Cristo y en Dios nuestro Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.